Hola, feliz día. Bienvenidos al taller Diseño Gráfico orientado a redes sociales para emprendedores. En esta sesión vamos a completar entonces nuestro flyer publicitario que comenzamos hace dos clases usando algunas herramientas de imágenes y vamos a hacerlo ahora agregando herramientas de vectores. Fíjense, vamos a empezar a ordenarlo. Yo voy a subir un momento estas imágenes y lo primero que vamos a hacer es buscar la herramienta que me permita crear un cintillo horizontal como pie de página. Ok, voy a colocar aquí entonces la imagen y vamos entonces a buscar la herramienta para colocar un cintillo horizontal donde van a ir las redes sociales y los teléfonos. Para eso vamos a usar herramientas de vector. Vamos a usar la herramienta rectángulo. Fíjense que tiene cierta similitud a cómo se usa la herramienta con programas como PowerPoint. La selecciono con un clic y voy a trazar la herramienta en la región donde quiero que aparezca el cintillo. Por ejemplo, esta región de acá. Una vez que trazo la herramienta, no olviden apagar la herramienta presionando la flecha negra, que es la herramienta puntero, que hace que ya no sigas dibujando rectángulos en tu lienzo. Ahora vamos entonces a ajustar las propiedades de ese rectángulo. Vamos a abrir entonces la cinta de propiedades que tenemos aquí contraída y vamos entonces a ver las características, las propiedades de este rectángulo. Fíjense aquí, lo voy a subir un momento. Este rectángulo tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, tiene un ancho, tiene un alto, tiene la posición en unas coordenadas XY. Este icono sirve para colocar el color. Fíjense que se despliega una paleta de colores. Si yo quiero que ese cintillo coincida con el color del logo, simplemente fíjense que aparece el cursor en forma de un gotero. Me voy a colocar encima del logo y voy a tomar entonces el color que yo necesito que tenga también la cinta interior. Fíjense ahora cómo coincide el rosado de arriba con el rosado de abajo. Ese rosado lo coloca en forma sólida, pero fíjense que hacia la derecha hay una lista de opciones de cómo se va a comportar ese relleno. Fíjense, puede ser un relleno degradado, que puede ser en forma de rectángulo, cono, radial, lineal, elipse, satén, estallido, pliegues, barras, ondas y olas. Hasta ahora uso un relleno sólido, pero si yo quisiera un relleno degradado, entonces le digo degradado, por ejemplo en forma lineal, y él va a ir entonces de un color hasta otro en forma horizontal. Para editar a qué color va a ir, fíjense que aquí me voy nuevamente a la barra de paleta de colores, presiono clic encima de la flecha y me aparecen entonces los dos colores. O sea, el patrón cómo va a ser, de rosado hasta dónde. Si yo quisiera que fuese rosado hasta azul, entonces marco la esquina derecha, un clic y le voy a indicar qué color va a terminar. Si yo quiero que vaya de rosado al azul para combinar con el logo, me coloco encima del azul y observen ahora que en el patrón de colores aparecería de azul, de rosado hasta azul. Ahora si lo quiero de arriba hacia abajo, simplemente muevo la escala y le voy a decir que quiero que esto sea de arriba hacia abajo, y así entonces veríamos entonces el rectángulo. Observen cómo sería la degradación entonces de mi cinta anterior. Si yo quiero ahora, por ejemplo, que tenga bordes, aquí tenemos la herramienta de bordes. Fíjense que no tiene ningún tipo de borde, pero podemos agregarle un borde si aplicar el caso. Aquí tendría un borde rojo, y si lo quiero sin borde, simplemente voy a marcar este icono que está acá, que se llama botón transparente, que no le coloca ningún tipo de borde. Ok, aparte de eso, si quiero agregarle un filtro a mi rectángulo, aquí tenemos la sección de los filtros. Simplemente voy a desplegarlo y le voy a decir que, por ejemplo, hay distintos tipos de filtros para vectores. Hay de binsel y relieve, hay desenfoque, hay perfilar, ruido, sombra, iluminar. Si yo quiero que este rectángulo tenga una sombra, yo voy a decirle sombra y él automáticamente le va a colocar una sombra al rectángulo. Esta sombra se puede proyectar hacia arriba si nos colocamos en esta propiedad de los grados de la sombra y la movemos hacia la parte superior con un clic. Ahora la sombra aparecería en la parte superior. Y si no nos gusta el degradado, simplemente podemos decirle que queremos un degradado sólido. Y aquí tenemos nuevamente nuestro rosado. Ahora voy a minimizar un momento la barra de propiedades y voy a desplazar hacia abajo el cintillo de donde va a aparecer la información. Si es muy ancho, recuerden que con la herramienta escala podemos cambiar el alto. Ok, por ejemplo acá voy a mover mi icono, pero fíjense que el icono aparecen por debajo porque el rectángulo fue lo último que colocamos. Para que este icono quede por encima, voy a presionar el botón derecho del mouse y le voy a decir organizar, traer al frente. Y observen ahora que el icono aparece por encima
del rectángulo del pie de página. Igualmente va a ser con el logo de Instagram, lo voy a organizar para llevarlo al frente. Y el de Facebook también, botón derecho, organizar, traer al frente. Y acá tenemos entonces las tres redes sociales que van a ilustrar en este caso la información que yo quiero que las personas puedan observar para poder localizar mi sitio, ya sea en Instagram, en Facebook, o contactarme. La persona que tenía aquí, si no la necesito, ok, puedo obviarla, o puedo simplemente organizarla y llevarla al frente, colocarla por encima del cintillo, cambiarla de tamaño. Pero si no la necesito, simplemente la puedo suprimir, ok. Ahora aquí tenemos entonces el logo de la empresa. Y si yo quiero colocar texto, vamos ahora a una parte muy importante que es el texto. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos la herramienta de texto vector, que está simbolizada con una letra A. Presiono un clic y tengo dos formas. Puedo delimitar la región donde va a aparecer el texto, simplemente presionar clic y comenzar a escribir. Por ejemplo, yo puedo delimitar que la bienvenida va a ser en esta sección. Y fíjense que la delimitación del texto va a ser acá. Ahora, yo puedo comenzar a escribir, pero debo tomar en cuenta qué tipo de letra estoy usando y qué color. Para eso me voy a ir a las propiedades de esa herramienta texto. Y fíjense que estoy usando un color blanco. La fuente tipográfica, la alineación, si lo quiero en negrilla, cursiva, subrayado. Por ejemplo, dependiendo de la fuente tipográfica que yo tenga, yo puedo previamente, por ejemplo, usar una fuente tipográfica. Vamos a buscar una que se llama aquí, por ejemplo, Sugar. Vamos a buscar acá, Sugar. Ok, y previo cambio el color que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a usar primero un gris. Y ahora sí marco la región donde quiero colocar el texto. Entonces ahora vamos a colocar, por ejemplo, promoción de mesa de postres. Por ejemplo, de mesa de postres. Puedo presionar Enter, por ejemplo. Y fíjense que esta tengo ya la letra, ¿no? Al terminar de escribir, recuerden seleccionar el botón puntero, selección, para desactivar la herramienta. Aquí tenemos entonces promoción de mesa de dulce. Si yo necesito ahora, por ejemplo, que la alineación fuese a la izquierda, aquí tenemos la herramienta de alineación, centro, derecha y justificado. Lo voy a dar centrado. Para cambiar el tamaño del texto, recuerden que aquí tenemos, por ejemplo, el texto en punto, similar, por ejemplo, a Word. Voy a colocarlo en 60. Y aquí tenemos entonces promoción de mesa de dulce. Si lo queremos con sombra, aquí tenemos entonces los filtros del texto. Filtro, sombra, si lo quisiéramos con sombra. Y aquí están las propiedades de la sombra. Por ejemplo, yo puedo cambiar el color de la sombra a un gris. Y el ancho de la sombra, por ejemplo, en 4. Si ya dieron Enter y quieren modificar nuevamente ese filtro que le aplicamos al texto, fíjense que se colocan entonces en el icono que aparece con la letra en azul, con la letra I. Y tienen nuevamente la paleta para poder modificar el filtro. Esta es la opacidad, si queremos un filtro que sea mucho más opaco en la sombra. Y aquí la suavidad de la sombra, puede ser una sombra mucho más fuerte. Y el color que queramos que tenga la sombra, por ejemplo, ya hemos colocado un gris y aquí está. Y el tamaño que estaba originalmente era 7 y quedaría de esta manera. Y si lo quiero corregir, lo puedo llevar entonces a un ancho de 3 píxeles. Y aquí tenemos entonces el texto promoción de mesa de postre. Ok, puedo mover el logo para alinearlo con el texto. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de texto. Ok, promoción de mesa de postre. En la parte inferior, si quiero ahora escribir, por ejemplo, las redes sociales, simplemente uso mi herramienta de texto. Pero recuerden que la fuente que quedó activa fue la fuente de Sugar. Si yo quiero cambiarle una letra mucho más fácil de leer, como el Arial, escojo Arial. Y ahora voy a escribir, ahora sí escribo, por ejemplo, mis postres. Fíjense que es una letra muy grande, lo puedo sombrear en tiempo mientras que estoy trabajando y la coloco, por ejemplo, en 24 o en 30, dependiendo de la fuente tipográfica. Los puntos los podemos aumentar. Para terminar de escribir, presiono la tecla puntero. Voy a minimizar las propiedades. Aquí tengo, por ejemplo, mis postres. Es la forma de conocernos en Instagram.
Y con control C y control V o edición copiar y pegar puedo también llevarlo para repetirlo, por ejemplo, en Facebook, como nos pueden conseguir en Facebook como Mis Postres, en Instagram como Mis Postres, y en el teléfono simplemente ahora escribo acá el número de teléfono donde nos pueden localizar. Y entonces vamos ajustando entonces los elementos que va a tener nuestra composición. Aquí tenemos promoción de mesa de postre. Dependiendo que puedo mover la imagen de tal manera que tenga un espacio para en forma gráfica mandar la información o transmitir la idea, en este caso del flyer. Y aquí tenemos, por ejemplo, un flyer sencillito. Si el rosado es muy suave, simplemente puedo marcar el rectángulo, y en las propiedades, ya que es rosado, puedo abrir la paleta de color y buscar entonces en la gama de colores, buscar un rosado quizás un poco más oscuro, agregar a los colores, y la letra tendría que cambiar en este caso a color blanco para que contraste en este caso con el fondo de la barra. Y sería, por ejemplo, esta sería la forma de presentar entonces la barra inferior. Ahora, si yo quiero hacer un efecto plástico a la barra, la selecciono el rectángulo, me voy a propiedades y en filtro, que también lo pueden conseguir en la parte superior, hay un filtro que se llama Ace Candy 4000 LE, que te aplica un efecto plástico, que es este que tenemos acá, administrador y biselado. Ok, fíjense que él dice que convertiría ese vector en un mapa de vídeo, o sea, en una imagen. Y vamos a ver acá, me va a mostrar una vista previa de cómo se vería el rectángulo. Fíjense que el rectángulo tendría un efecto plástico que puedo controlar cambiando el reflejo de la luz. Fíjense que ahí tiene sus propiedades, pero por lighting te dice dónde va a pegar la luz en el rectángulo. Pero también tenemos algunos perfiles, como por ejemplo este que se llama Growth, o este que se llama Cut Round, y este que se llama Flag. Fíjense que hace un efecto como de relieve. Puedo entonces también cambiar la curva de cómo vas a mostrar la sombra. Le digo OK. Y observen ahora que el rectángulo tiene un efecto plástico, que no es completamente plano, sino que tiene un efecto plástico, inclusive con cierta brillo, donde donde virtualmente pegaría la luz. ¿Ok? Aquí tenemos entonces un ejemplo sencillo inicial de cómo podríamos construir entonces un flyer usando las principales primeras herramientas que estamos viendo, mejor dicho, acá en Firework. Aquí tenemos entonces una imagen, tenemos tenemos en este caso el texto, tenemos el logo, que introducimos un rectángulo y usamos algunos iconos tomados de una imagen de la que la fuimos sustrayendo y quitándole el fondo. Bueno, vamos a practicar este ejemplo sencillo para entonces continuar en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día.